Bienvenidos a esta clase asincrónica de lenguaje, la última clase asincrónica que vamos a tener porque ya entramos a vacaciones, a menos que ustedes ya entran a vacaciones a partir de este jueves. Por lo tanto, esta sería nuestra última clase de lenguaje en forma sincrónica. ¿Ya? Bueno, decirles de antemano que fue un gusto tenerlos como alumnos, ya que después de aquí va a ser difícil poder decirlo en forma general como tipo video. Obviamente no vamos a ver en las clases que son sincrónicas, las clases en vivo por Meet, por este medio. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad de hacerlo de esta manera ya que se está grabando esta clase como tal. Muy bien, dicho eso, entonces vamos a partir con esta clase. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a empezar con la clase de hoy día. Muy bien. Clase de lenguaje, yo puse 70, no, ya no le hagan caso a esto del 70, lo puse porque va a tener un orden, pero obviamente es una clase que está fuera de las clases que generalmente hacemos en clases presenciales. No le pongo la página porque obviamente estamos en texto Santillana, que yo la otra vez le dije que iba a trabajar estos días con los textos Santillana en las clases asincrónicas. Un texto muy interesante, me gusta mucho, muchas veces lo he trabajado y con ustedes no quería hacer la excepción a eso. ¿Ya? Así que vamos a trabajarlo juntos. Hay que escribir el objetivo, sí, que es desarrollar la comprensión lectora identificando propósitos de un cuento. Vamos a guiar eso como tal. Que va a ser, como le digo, nuestra última clase asincrónica. Y va a ser identificando propósitos de un cuento. ¿Ya? 2 minutos entonces a partir de ahora para escribir el objetivo que está ahí en la pizarra. A partir de ahora, ya. Muy bien, habiéndose cumplido los tiempos, continuamos. Ya sabe que si usted está viendo este video, puede poner pausa si es que ve que todavía no ha terminado de escribir el objetivo. Y después pone play. Lo mismo se motiva también a los que están apoyando con esta clase desde la presencialidad, para que hagan lo mismo si fuera el caso de que el objetivo no se haya culminado. Por último, escribirlo en la pizarra al lado de la pantalla. Continuamos. Vamos a leer este texto que ya hemos mencionado que es un cuento,
que lleva por título de aromas y sonidos. Por lo tanto, lo que siempre hemos dicho, si el texto lleva por título de aromas y sonidos y esa imagen nos muestra una persona oliendo aromas, ¿cierto? Parece que de un pan. ¿De qué tratará el texto? ¿Mm? Bueno, vamos a comenzar a leer. Vamos a dar 3 minutos para leer en silencio esta parte del texto, ¿ya? A partir de ahora, ya, leer en silencio esos dos párrafos. A partir de ahora. 3 minutos para leerlo. Muy bien, se cumplieron los tiempos. Ya saben que si no han terminado de leer, pueden poner pausa al video y cuando terminen poner play. Seguimos entonces. Érase una vez un viejo campesino que regresaba de su jornada de trabajo. Había estado arando la tierra de sol a sol para sembrar el trigo. El buen hombre estaba fatigado y muerto de hambre, y cuando pasó por la puerta de una taberna que quedaba de camino a su casa, sintió más hambre todavía. Hurgó en su bolsillo y solamente encontró unas pocas monedas, dinero que no le alcanzaría ni para un par de huevos fritos. Entonces, resignado, se dirigió a una panadería cercana, llamada Delicias, en la que había mucha gente, y compró un pan. Muy bien. Entonces ahí vemos entonces que ese es el pan, ahí vemos el campesino que compró en la taberna ese pan porque tenía muy pocas monedas, lo cual no le alcanzaba ni para un par de huevos fritos. Bien, veamos entonces la parte que sigue. Obviamente aquí, igual que la primera parte, vamos a pedir que lo lean, porque es la idea que lean para hacer la comprensión lectora, ¿cierto? Igual vamos a dar unos
Eh, 3 minutos, yo creo, 3 minutos y medio, vamos a dar para que puedan leer esta parte, que son 3 párrafos, pero el último párrafo es más corto, por eso estoy 3 minutos y medio. Entonces, a partir de ahora, ya, 3 minutos y medio para leer en voz baja o con la mente. Muy bien, se cumplieron los tiempos. Vuelvo a repetir. Si es que alguien no ha terminado de leerlo, puede poner pausa al video para que lo termine de leer y después poner play. Seguimos entonces. El campesino hambriento volvió a la vereda de la taberna, en la que evidentemente estaban cocinando un delicioso guiso de lenteja, y se sentó debajo de la ventana. Lentamente comenzó a comer el pan acompañado del exquisito aroma del guiso que salía por la ventana del local. Saboreaba cada trozo como si fuera un verdadero manjar. ¡Qué rico!, pensaba. ¿Y qué salsa tan bien hecha? El pimentón y el aceite deben ser de primera calidad, se imaginaba mientras tragaba el último bocado de pan. Satisfecho después de tan agradable comida, se preparó para retomar su camino. Pero el viejo tabernero, que había visto al campesino comer el pan con el olor que escapaba de su cocina, salió y le dijo:
Usted tiene que pagar porque se ha alimentado con el olor de mi comida. El campesino indignado le contestó que no le pagaría y el astuto dueño de la taberna le dijo que si no le pagaba lo denunciaría. Los dos hombres estuvieron discutiendo un buen rato sin llegar a ponerse de acuerdo, de modo que el descarado tabernero fue ante el juez para hacer, para hacer justicia. Interesante, ¿eh? Lo del tabernero que le quiere cobrar por oler su comida. Ah, muy bien, la última parte también vamos a dar unos 3 minutos para que puedan leerlo en silencio y de ahí podamos continuar con las preguntas. A partir de ahora, ya. Muy bien, se cumplieron los tiempos. Continuamos entonces. El juez los citó a los dos. El día de la audiencia, el campesino sacó las pocas monedas que tenía, las metió en el sombrero que llevaba en la mano y las hizo tintinear con exageración. Entonces, astutamente le dijo al juez, que lo miraba intrigado: Señor juez, si yo me he conformado con el olor de la comida del tabernero, él tendrá que darse por pagado con el sonido de mis monedas. El juez no tuvo ninguna duda de que el campesino tenía razón y, disimulando la risa, dio por terminado el caso.
Y así el pícaro tabernero tuvo que conformarse solamente con el tintín de las monedas. Muy bien, cuento popular europeo. Esta es una adaptación de este cuento. ¿Qué les pareció este cuento? Interesante, ¿cierto? Vayamos a las preguntas entonces. Ya, lo que quiero que hagan ahora es justamente, como no tenemos el texto, que sería lo ideal, pero no tenemos el texto Santillana, que yo lo trabajo y a veces saco, imprimo para todos en las épocas antiguas, cuando todavía tenemos clases no híbridas, con clases presenciales totalmente. Hacía eso, pero ahora no se puede. Pero lo que podemos hacer es que usted escriba eh, las preguntas y trate de contestar la que usted considera que podría ser la respuesta correcta. Si quieren podemos hacer una lectura rápida de nuevo por si acaso. Primero, perdón. Pero vamos a primero leer la pregunta porque esto sería una estrategia. ¿Eh? Leer la pregunta, no la respuesta, no las alternativas, la pregunta solamente. El tabernero denunció al campesino ¿por qué? ¿Por qué lo denunció? Y la otra pregunta es ¿cuál es el problema o quiebre del cuento? Entonces, por lo tanto, hacemos una lectura rápida. De aquí, de corrido, para ver si con eso podemos responder las preguntas sin tener mucho problema. Érase una vez un viejo campesino que regresaba de su jornada de trabajo. Había estado arando la tierra de sol a sol para sembrar el trigo. Un buen hombre estaba fatigado y muerto. El buen hombre estaba fatigado y muerto de hambre, y cuando pasó por la puerta de una taberna que quedaba de camino a su casa, sintió más hambre todavía. Hurgó en su bolsillo y solamente encontró unas pocas monedas, dinero que no le alcanzaría ni para un par de huevos fritos. Entonces, resignado, se dirigió a una panadería cercana llamada Delicias, en la que había mucha gente, y compró un pan. El campesino hambriento volvió a la vereda de la taberna, en la que evidentemente estaban cocinando un delicioso guiso de lenteja, y se sentó debajo de la ventana. Lentamente comenzó a comer el pan, acompañado del exquisito aroma del guiso que salía por la ventana del local. Saboreaba cada trozo como si fuera un verdadero manjar. ¡Qué rico!, pensaba. ¿Y qué salsa tan bien hecha? El pimentón y el aceite deben ser de primera calidad. Se imaginaba mientras tragaba el último bocado del pan. Satisfecho después de tan agradable comida, se preparó para retomar su camino. Pero el viejo tabernero, que había visto al campesino comer el pan con el olor que escapaba de su cocina, salió y le dijo: «Usted tiene que pagar porque se ha alimentado con el olor de mi comida». El campesino, indignado, le contestó que no le pagaría, y el astuto dueño de la taberna le dijo que si no le pagaba lo denunciaría. Los dos hombres estuvieron discutiendo un buen rato sin llegar a ponerse de acuerdo, de modo que el descarado tabernero fue ante el juez para hacer justicia. El juez los citó a los dos. El día de la audiencia, el campesino sacó las pocas monedas que tenía, las metió en el sombrero que llevaba en la mano y las hizo tintinear con exageración. Entonces astutamente le dijo al juez, que lo miraba intrigado: «Señor juez, si yo me he conformado con el olor de la comida del tabernero, él tendrá que darse por pagado con el sonido de mis monedas». El juez no tuvo ninguna duda de que el campesino tenía razón y, disimulando la risa, dio por terminado el caso. Y así el pícaro tabernero tuvo que conformarse solamente con el tintín de las monedas. Muy bien, ahora sí, yo creo que con eso estaríamos listos. Ya. Por tanto, vamos a dar 2 minutos para contestar las preguntas que están ahí. A partir de ahora, ya, contestemos en el cuaderno esas dos preguntas. Solamente se escribe la pregunta y se responde con una de las alternativas. No es necesario que escriban las 4 alternativas, solamente la que usted considera la respuesta correcta. A partir de ahora, ya, 2 minutos.
Muy bien, habiéndose cumplido los tiempos, yo creo que fue tiempo suficiente para poder contestar, porque las preguntas no son difíciles, ¿eh? Muy bien, el tabernero denunció al campesino ¿por qué? ¿Por qué lo denunció el tabernero al campesino? A. Se negó a pagarle un guiso de lenteja que comió. B. Se alimentó del olor de su comida y se negó a pagarle. C. Hizo un pedido de huevo frito que luego no se comió. O D. Comió en su taberna pan con huevo frito y no le pagó. Obviamente, que se negó a pagarle un guiso de lenteja que comió, no comió ningún guiso de lenteja porque no tenía dinero para aquello. Entonces no podría ser. Hizo un pedido de huevo frito, exactamente lo mismo, no hizo ningún pedido si no tenía con qué pagar. Comió en su taberna por pan con huevo frito, nunca comió nada de su taberna. De hecho, que el pan que compró, lo compró en la panadería, no lo compró ahí. Solamente se alimentó del olor de su comida y se negó a pagarle por aquello. Por lo tanto, respuesta correcta es la B. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es el problema? Número 2. ¿Cuál es el problema o quiebre del cuento? Acuérdense que todo cuento tiene un inicio donde se presentan los personajes, donde ocurre cuándo y dónde, una problemática, que es el nudo, es decir, lo que hay que resolver, y un desenlace, que es cómo se resuelve. Ya, entonces, ¿cuál sería el problema? El juez no sabe cómo resolver el problema. Ese sería el problema. El campesino no tiene dinero para comer lentejas. El tabernero le hace un cobro absurdo al campesino, o el campesino se niega a pagar lo que debe al tabernero. Muy bien. De, lo primero es decir que el juez no sabe cómo resolver el problema, no es cierto. De hecho, que sí sabe cómo resolver el problema. Entonces nos quedamos con B, C y D. Por ejemplo, en el D dice el campesino se niega a pagar lo que debe al tabernero. Yo sé que mucho marcado en eso porque dicen, bueno, sí, el campesino se niega a pagar, pero ¿le debe realmente al tabernero plata? ¿Le debe realmente o es algo absurdo que le está cobrando el tabernero? Porque realmente, ¿quién cobra por oler? Si así fuera, yo cada vez que paso por una panadería tendría que estar pagando por haber pasado y oler lo que los aromas, ¿cierto? Que están preparando, y no es así. Entonces, es algo absurdo. Que el tabernero le hace un cobro absurdo de campesino, esa sería la respuesta correcta, ya que el campesino no tiene dinero para comer lentejas. Sí, no tenía dinero para comer lentejas, pero ese no es el problema del cuento, ese es solamente cómo se presenta, es decir, causa y efecto, no tenía dinero, por lo tanto compró un pan y se alimenta del olor. Pero el problema no es que no tenga dinero, o sea, yo sé que es un problema no tener dinero, lo sé, ¿cierto? Pero hasta ahí no hay problemática, si no tiene, no tiene nomás. Filo, hay que seguir nomás adelante en la vida. Sin embargo, que le hayan cobrado algo que no, que era absurdo de cobrar, que era el olor, eso es el problema realmente que hay que solucionar y que se soluciona al final. Al final se soluciona. Por eso ahí está la gran diferencia, porque el nudo o problemática al final del texto se soluciona. Por tanto, ahí puedo yo identificar que ese era el problema y no que el campesino no tiene dinero para comer lenteja. Lo cual alguno diría, profesor, eso sí es un problema no tener dinero, sí lo sé. Sin embargo, acá estamos basándonos en el texto, y según el texto, el problema siempre se resuelve de manera positiva o negativa al final de la historia. Y esta manera, en este caso, fue positiva porque al final no pagó. Excelente. Entonces, esa era la respuesta correcta. Vayamos ahora a la siguiente parte. Lee las características y clasifícalas según corresponda. Tenemos a campesino, algo que es de ambos, y al tabernero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo tanto hay que clasificarla según corresponda. Para aquello vamos a dar unos 5 minutos. Yo creo que esta parte es un poco más difícil de pensarlo. 5 minutos para que puedan clasificar según corresponda. A partir de ahora, ya. Por si acaso no saben lo que hay que hacer, poner campesino. ¿Cuál de esas 6 características son del campesino? ¿Cuáles son de tanto del campesino como del tabernero? Es decir, de ambos. ¿Y cuáles son características propias del tabernero?
Muy bien, se cumplieron los tiempos, vamos a ver de esta manera. Vamos a buscar esas palabras, astuto, trabajador, ingenioso, descarado, viejo y pícaro en el texto, a ver si eso nos ayuda a hacerlo más rápido. ¿Ya? Aparte que voy a tratar de terminar un poco antes porque siempre termino como los 25 minutos y me he dado cuenta que los que están en la presencialidad nunca terminan de ver el video porque se alarga, se alargan los tiempos sí o sí, ¿eh? Eso pasa. Por lo tanto hay que ir viendo esos temas que están ahí. Ya voy a tratar de cortarlo en 40 mejor. A ver si alcanzo en 40 hacerlo. Veamos, a ver, palabras. Astuto, trabajador, ingenioso, de- descarado, viejo y pícaro. Veamos, era una vez. Veamos ahí qué palabra vamos a encontrar. Acá encontramos uno, viejo campesino. Por lo tanto, ya nos damos cuenta que el campesino era viejo. Ya nos damos cuenta que el campesino es viejo. Ahí tenemos una de ellas, campesino viejo. ¿Qué otra podemos encontrar? A ver. Ya parece que no hay otra más, ¿ah? Veamos acá. Podríamos decir que es trabajadora, ¿ah? Porque estaba trabajando en el campo. Podría ser que el campesino también sea trabajador. Veamos. ¿Qué otra podemos encontrar de los que nos faltan? También el tabernero también es viejo. Por lo tanto, también podemos poner que el tabernero también es viejo. Por lo tanto, es algo que tiene en común. ¿Qué más? Astuto, la palabra astuto, el campesino indignado le contestó que no le pagaría. Y el astuto dueño de la taberna decía el tabernero, entonces podemos poner que el tabernero era astuto. Digamos otra. Pero también se nota que también es astuto, astutamente le dijo al juez el campesino. ¿Quién le dijo eso? El campesino le dice, señor juez, si yo me hubiese conformado con el olor de la comida tabernero, entonces por lo tanto también podemos decir que astuto también es el campesino también es astuto. Y tenemos acá la palabra el pícaro tabernero. Ya, pícaro tabernero, entonces ahí sería una característica propia solamente del tabernero, es el pícaro. Y ingenioso parece que también sale por un lado, ¿o no? A veces lo vieron ingenioso por un lado. A ver, otro se damos. Encontramos por algún lado. Yo pondría ingenioso al campesino y descarado al tabernero. ¿Yo creo? ¿Ustedes qué opinan? Ingenioso como astuto, ¿cierto? O de ingenio. Ya, veamos entonces. Y con eso terminamos. Yo pondría que en común tienen que ambos son astutos. Uno para el bien y uno para el mal. Astutos. Que ambos son también viejos. Ambos son viejos. Campesino. Yo pondría que el campesino es trabajador. Yo lo pondría que es trabajador porque se nota que estaba trabajando.
trabajador. Y pondría que es ingenioso, que logra al final solucionar el problema. Tiene ingenio. Y al tabernero yo pondría que es descarado porque le cobra el olor. Que es descarado y que también es pícaro, porque ahí lo dice el texto, que es pícaro. Muy bien. Yo creo que eso podría ser, ¿eh? Podría ser el resultado entonces de este texto. Campesino, trabajador, ingenioso. Ambos serían astutos y viejos. Y el tabernero sería descarado y pícaro. Muy bien. Entonces es así que vamos terminando con este texto. Eh, y me pasó el tiempo, discúlpeme. Ya que llevaba por título de aromas y sonidos. Los aromas eran del olor de la comida y el sonido de la moneda. Bien, muy bien. Hasta aquí llegamos con el texto. Los que están desde la presencialidad, yo creo por el tiempo ya pueden salir al recreo, me parece que ya deben estar los 45 minutos más o menos. Y los que están en la virtualidad, viendo el video, nos estamos viendo a las 10 para la clase de lenguaje. Hasta entonces, cuídense mucho. Nos estamos viendo en un rato más. Hasta entonces. Nos vemos.